La grabación se reprodujo de nuevo, más lenta esta vez, como saboreando el momento. Niños humanos, millones de ellos, congelados en fotogramas de aniquilación. Los bombardeos alienígenas habían reducido ciudades enteras a cenizas. Parques infantiles, escuelas, hospitales, todo vaporizado bajo rayos de precisión. Para los consejeros, no era crueldad, sino estrategia, un recordatorio de que el sentimentalismo es una debilidad y que la piedad es un error. Un torpe representante de la especie Vale, con 6 mandíbulas chasqueando rítmicamente, se inclinó hacia adelante y siseó. Observen a sus compañeros guardianes del orden. La infestación humana ha sido corregida. Se atrevieron a resistirse a la imposición de impuestos sobre sus carriles estelares. Así que dimos en el corazón de su reproducción. Es matemática. Podas a los jóvenes y la especie se doblega. Ondas de diversión recorrieron la cámara. Un insectoide parlanchín chasqueó las mandíbulas en señal de aprobación. Una especie de vagabundo de cuello largo se mecía como juncos en un pantano sin viento, tarareando en presumida armonía. En algún lugar del fondo, un anciano gelatinoso rebosaba de risa, su cuerpo temblando con burbujas. Lloran como crías, gruñó otro delegado, con la voz impregnada de condescendencia. Los humanos lloran por cada prole. Su debilidad es el apego. Golpear a sus hijos es golpear su columna vertebral. Y entonces, en este mar de crueldad petulante, entró una mujer. Sus botas resonaron levemente contra el suelo cristalino de la cámara. Era pequeña comparada con la mayoría, su figura frágil para los estándares alienígenas, pero su paso era pausado, su postura casi despreocupada. Vestía el traje azul marino formal de la Tierra, planchado pero anodino, con una pequeña bandera bordada en el bolsillo del pecho. No llevaba armas ni guardaespaldas, solo un folio de cuero y una taza de té de porcelana. Se balanceaba en una mano como si entrara en el salón de un amigo en lugar de en la asamblea más hostil de la galaxia. La embajadora Sara Hayes sonrió cortésmente mientras docenas de ojos alienígenas la seguían. Su cabello castaño estaba recogido con pulcritud, su rostro sencillo, pero iluminado por una expresión de paciente calidez. Su presencia parecía casi absurda ante la gran hostilidad que la rodeaba, como si se hubiera equivocado de jugada. El delegado de Vale la miró con desprecio. Representante humana, llega tarde como siempre. Viene a mendigar por las obras de su prole rota. Sara dejó la taza de té con cuidado sobre la barandilla frente a ella y sirvió de un pequeño termo que había llevado consigo durante todo el camino a través de los escáneres de Concord. El vapor se elevó, formando rizos en el aire estéril. Inhaló el aroma como si este momento no fuera más que una acogedora mañana de domingo. No solemos mendigar, respondió en voz baja. Pero el té sí lo es, murmuró en la sala. Algunos dignatarios alienígenas intercambiaron miradas. ¿Era esto insolencia o locura? Sara bebió sin prisa. Sus ojos vagaron por la sala, posándose en cada delegado como si los evaluara uno por uno. Vi sus grabaciones, dijo con voz cálida, conversacional, casi de disculpa, la destrucción de nuestras guarderías, el bombardeo de nuestros hospitales. Bastante minucioso, realmente eficiente. Ella asintió como si reconociera la tarea de un estudiante. Espero que te haya reconfortado. El insectitoide se inclinó hacia adelante, chasqueando las mandíbulas. Consuelo. Somos maestros mamíferos. Aprendes el dolor como lección. La sonrisa de Sara se profundizó solo una fracción. El dolor es un excelente maestro, dijo. Hemos estudiado con él durante siglos. Nos hemos graduado summa cum laude, podría decirse. El anciano gelatinoso balbuceó confundido. Obtuvimos altos honores, aclaró, y luego agregó con una leve risita. Perdona el modismo de la tierra. Siempre hemos disfrutado llevando la cuenta. Calificaciones, deportes, guerras, diferentes juegos, en realidad. El velor golpeó una mano con garras en su trono. ¿Juegos? ¿Te atreves a llamar juego a tu extinción?
Su mirada se volvió hacia él, todavía educada, todavía sonriendo. La extinción siempre es un juego, dijo en voz baja. Los perdedores simplemente no pueden seguir jugando. La cámara se onduló con discordia. Algunos dignatarios se removieron en sus tronos. El insectoide emitió un siseo bajo y estridente que no era ni diversión ni furia, sino algo intermedio. Sara volvió a levantar su taza de té. Los humanos somos curiosos. Celebramos cosas raras. El béisbol, por ejemplo. Un delegado reptil parpadeó con sus ojos sin párpados. Béisbol. Rió entre dientes. Un pasatiempo. Una persona lanza una piedra con precisión, otra blande un palo, y una multitud entera vitorea o llora dependiendo de donde caiga la piedra. En realidad no tiene sentido, pero enseña paciencia. Oportunidad. Saber cuándo esperar, cuándo golpear. Es en el fondo un juego de depredadores revestido de inocencia. Dejó que sus palabras se asentaran. Nos gusta practicar. Varios alienígenas cambiaron de forma de nuevo. Un susurro recorrió la cámara. ¿Por qué hablaba de juegos cuando su gente había sido masacrada? ¿Por qué sonreía? Sara dejó su taza de té con deliberado cuidado. Se han dicho a sí mismos que somos sentimentales. Que no podemos soportar la pérdida. Que al atacar a nuestros hijos, nos han destrozado. Se ríen de nuestros funerales y confunden las lágrimas con debilidad. Lo entiendo. A primera vista, tiene sentido, pero permítanme una corrección sutil. La cámara se inclinó hacia adelante. Su voz no se alzó. Permaneció tranquila, conversacional. Sin embargo, cada palabra se transmitía como una espada desenvainada lentamente por un jefe. Cuando tocan a nuestros hijos, tocan precisamente lo que reconecta nuestras almas. Confunden el dolor con la rendición. Pero el dolor en nuestra especie es transformador. Hace de granjeros carniceros, de poetas soldados, de madres estrategas. Nos cortan y no solo sangramos, nos afilamos. Un silencio se extendió por la cámara. Incluso los presumidos dudaron. Sara se apoyó ligeramente en la barandilla como si compartiera chismes con amigos. Verán, mis queridos consejeros, tenemos dos caras. Ya conocen la primera, la educada, la sonriente, la que comparte té e historias. Es genuina, se los prometo. Amamos la paz. Preferimos la risa. Disfrutamos de las pequeñas cosas absurdas como el béisbol, las barbacoas y las comedias sobre nada. Apreciamos la misericordia. Hizo una pausa, sus ojos se posaron en los hologramas congelados de los parques infantiles en llamas. Su sonrisa se atenuó, no desapareció, sino que se tensó con un filo. Pero cuando nos quitas la piedad, invitas a la otra cara, y esa no te gustará. El insectoide espetó, intentando reclamar autoridad. Amenazas de presa. Sara ladeó la cabeza amablemente. Sin advertencias. Los humanos somos depredadores a los que no les gusta admitirlo. Nos gusta fingir que somos jardineros, maestros, diplomáticos. Pero nuestra historia está escrita en campañas. Cruzamos océanos no solo por curiosidad, sino para conquistar. Dividimos átomos no solo por conocimiento, sino por fuego. Hemos practicado el fin de mundos en simulaciones que llamamos guerras. Convertimos la extinción en una conversación de ensayo en la cena. Su tono era tan tranquilo, tan dulce, que solo cuando el silencio se profundizó, los consejeros se dieron cuenta de lo que había dicho. Y entonces volvió a sonreír, más ligera, como si se hubiera metido demasiado en la compañía oscura y quisiera guiarlos de vuelta. Pero perdóname, estoy divagando. Es el té. Siempre me pone de los nervios. Una risa nerviosa resonó, pero era tenue, quebradiza. Desde un rincón de la cámara, una joven ayudante alienígena le susurró a su superior. ¿Por qué los humanos no se amotinan? ¿Por qué la Tierra está tan tranquila? ¿No deberían estar colapsando? Los ojos de Sara se dirigieron hacia quien susurraba, aunque no tenía por qué oírlo desde el otro lado de la cámara.
Levantó su teca para un último sorbo y la dejó con cuidado sobre la barandilla. Su mano se deslizó en el folio y sacó un delgado bloc de datos cifrados, no más grande que su palma. Su pantalla brilló tenuemente al activarse. Una breve secuencia de símbolos brilló en ella. Código terrestre indescifrable para ojos alienígenas. Lo leyó una vez, sonrió levemente y lo cerró. Luego miró a los consejeros con la serena calidez de una anfitriona que da la bienvenida a los invitados a la cena. Gracias por su paciencia. El mensaje ha sido recibido. Comienza la segunda fase. La cámara se agitó. Fase. Sara levantó la taza de té una vez más, inclinándola como si estuviera brindando. Disfruta de estos últimos momentos de tranquilidad. Son preciosos, ¿verdad? Y bebió un sorbo, con la mirada suave, la voz aún dulce, mientras la cámara se sumía en un silencio repentino y sofocante. La cámara no resonaba con risas. Esta vez se estremeció con el silencio, el tipo que respira en la nuca de cada criatura presente. Sara Hayes no había alzado la voz, no había blandido un arma. Sin embargo, los consejeros se removían inquietos en sus tronos. Por primera vez en siglos, la Concordia Galáctica se sentía pequeña dentro de su propia fortaleza de autoridad. El delegado del velador, con las garras aferrándose al reposabrazos, intentó romper el hechizo. Fase 2, gruñó, el sonido gutural crujiendo contra la cúpula cristalina. ¿Qué arrogancia es esta? Te encuentras entre los guardianes de la ley galáctica. Habla claro, primate. La sonrisa de Sara permaneció, pero ahora era más tenue, agudizada por la moderación. Cerró su folio y apoyó ambas manos sobre él como un maestro de escuela calmando a una clase inquieta. Hablando claro, entonces, crees que has acabado con nuestro futuro masacrando a nuestros jóvenes. Pero lo que aún no comprendes es que el futuro de la humanidad no se mide solo en cunas. Se mide en determinación, en memoria, en paciencia. Inclinó la cabeza suavemente. Y en paciencia, queridos consejeros, nos encontrarán desconcertantes. El delegado insectoide hizo sonar sus forelimbs, la frustración afilando su voz. La paciencia es el lujo de la presa. Los depredadores atacan. Tu vacilación ya te ha condenado. Sara lo miró con una suavidad casi maternal. Los depredadores que se apresuran a menudo mueren de hambre. Los depredadores que esperan eligen su momento. Levantó su taza de té de nuevo, vacía ahora, y la giró lentamente entre sus dedos. Hemos estado esperando más tiempo del que creen. Un destello de inquietud onduló de nuevo. Los consejeros pudieron olerlo. La equivocación en su serenidad. La forma en que sus palabras se deslizaban como seda pero atadas como cadenas. Una de las especies más antiguas, una vagabunda de cuello largo que antaño había gobernado un cuadrante únicamente mediante el comercio paciente, tarareaba con inquietud. Su calma me perturba. No es natural que una presa sonría ante su sacrificio. Y aún así, los humanos sonreían. No solo Sara. Los informes llegaban a raudales por el centro de comunicaciones de la Concordia, cada uno más extraño que el anterior. Los drones de vigilancia que orbitaban la Tierra no revelaban disturbios, ni colapso del gobierno, ni gritos globales. En cambio, los humanos reconstruían hospitales en silencio, plantaban jardines entre las cenizas e incluso reparaban redes eléctricas con una eficiencia casi mecánica. Las imágenes inquietaban más que los bombardeos. ¿Por qué no están de luto como es debido?, murmuró un anciano gelatinoso, con el cuerpo palpitando de confusión. ¿Dónde está su desesperación?, susurró un ayudante alienígena más joven. ¿Y si esta es su desesperación? Las palabras flotaban como humo. Sara dejó su taza vacía. ¿Puedo ofrecerle algo de historia? Una historia, quizás. La cámara se agitó con inquietud. Querían despedirla. Sin embargo, algo en su voz los obligó a escuchar. Érase una vez, comenzó suavemente. Dos grandes potencias en nuestro mundo estaban a punto de destruirse mutuamente.
ambas armadas con suficiente fuego para hervir los océanos. Y sin embargo, vivieron en esa tensión durante medio siglo. Cada día, a los niños de la escuela se les enseñaba dónde esconderse si el cielo ardía. Cada noche, las familias dormían bajo la sombra de la aniquilación. Y aún así, resistimos. Prosperamos. Inventamos música que sacudió las estrellas. Pusimos huellas en nuestra luna. Todo mientras el fin del mundo marcaba el fondo como un metrónomo. Sonrió levemente. Estamos bastante acostumbrados a bailar con la extinción. Nos convierte en compañeros muy pacientes. Los consejeros no rieron esta vez. Sara se inclinó ligeramente hacia adelante. Su voz se volvió más suave. Nos has confundido porque has visto el rostro de la misericordia con más frecuencia que el otro. Pero escucha con atención. La misericordia es una elección, no una correa, y las decisiones se pueden deshacer. El Concorde comenzó a astillarse. Los delegados discutían en voz baja, algunos gritando a través de las filas de tronos. El insectoide traqueteaba furioso. El velor rugía. El vagabundo tarareaba advertencias, pero bajo el ruido, la inquietud crecía como moho. Entonces llegó el primer informe externo. Un auxiliar tembloroso entró a toda prisa en la cámara, sosteniendo una pizarra brillante, interrumpiendo la transmisión del sector Z91. Nuestra flota se ha ido. ¿Se ha ido?, exigió el velor, alzándose. ¿Cómo que se ha ido? La voz del auxiliar tembló. 17 dreadnoughts, 40 escoltas intentaron rodear la base lunar de la Tierra. Ninguno regresó. La última transmisión habló de sombras en la oscuridad. Música. ¿Qué tipo de música?, preguntó el anciano gelatinoso, como si ese detalle importara más que la flota. El auxiliar tragó saliva. Canciones de cuna para niños. El silencio posterior fue tan denso que podría romper el cristal. Sara ladeó la cabeza, con una leve sonrisa tirando de sus labios. Nos encanta cantarles a nuestros jóvenes. Los chillidos y la furia insectoides. Engaños. Ninguna flota humana podría haber resistido a 17 dreadnoughts. Sara lo observó con lástima, como si viera a un niño haciendo un berrinche. Has estudiado nuestro planeta, ¿verdad? Has catalogado nuestra especie, nuestros recursos, nuestra pequeña canica azul. Pero nunca te preguntaste la pregunta más importante. ¿Por qué dejamos de expandirnos cuando tuvimos la oportunidad? Sus ojos recorrieron la cámara. Pensaste que éramos primitivos, limitados por la gravedad. Pensaste que éramos soñadores ingenuos que tocaban la luna y luego se retiraban a casa. Pero no, seguimos adelante, solo que no hacia donde tú mirabas. Los informes se sucedían. Colonias en el borde, silenciosas. Naves de patrulla desaparecidas. Puestos de avanzada ardían sin disparar un tiro. Oficiales alienígenas parloteaban sobre fantasmas y bosques. Formas humanas moviéndose entre las sombras. Soldados riendo en medio de la batalla. Las descripciones sonaban absurdas, pero el miedo en sus voces era real. Imposible, murmuró el velor. Estaban contenidos. La tierra estaba aislada. Sara arqueó una ceja. ¿Contenidos? Colocaron satélites y pensaron que nos detendríamos. Bloquearon rutas comerciales y pensaron que moriríamos de hambre. Asumieron que, como solo veían una cara nuestra, la otra no existía. Juntó las manos, aún tranquila. Construimos colonias más allá de sus mapas. Escondimos flotas donde sus sensores no podían llegar. Entrenamos generaciones para el día en que atacaran. Esperamos. El anciano de la especie errante tarareó en tonos más altos, disonantes ahora. Esto no puede ser. No pudieron esconderse de nosotros durante siglos. La sonrisa de Sara era un toque de distinción. ¿Por qué no? Nunca miraron donde no les interesaba. Mientras se felicitaban por su astucia, nosotros nos escondimos a plena vista. En sus mercados, en sus tratados, en sus distracciones,
Los hemos estado estudiando mucho más tiempo del que ustedes se han estado burlando de nosotros. La cámara tembló de indignación. Llovieron las acusaciones. Algunos delegados exigieron represalias inmediatas. Otros silbaron que debían negociar. La concordia, tan a menudo unida por la arrogancia, se fracturó en cuestión de minutos. Y mientras tanto, Sara bebía de su taza vacía como si aún contuviera té. El anciano gelatinoso finalmente se abalanzó sobre ella, con la voz temblorosa. Humano, ¿qué es la fase 2? Sara dejó la taza por fin. Su sonrisa se había desvanecido. Lo que la reemplazó no fue ira, sino algo más frío, más firme, más antiguo. La fase 2, dijo en voz baja, es simple. Confundiste el dolor con debilidad. Ahora aprenderás que era reconocimiento. La Cámara del Consejo volvió a quedar en silencio, pero no con confusión. Esta vez, con un terror naciente, antes de que nadie pudiera hablar, entró otro auxiliar, con escamas pálidas temblorosas. Transmisión de emergencia del sector Aridan. Infiltrados humanos la tienen interrumpida, asfixiándose. Han borrado la IA central. Nuestras flotas están ciegas. Estallaron gritos. La Cámara de la Concordia se convirtió en caos. Voces que se alzaban, extremidades que se agitaban. Tronos translúcidos que se empujaban unos contra otros. La poderosa unidad de la galaxia se quebró como una olla de barro bajo tensión. A través del ruido, la voz de Sara era tranquila, firme, perfectamente audible. Te lo dijimos una vez que somos buenos limpiando desastres. El tuyo incluido. Un insectoide se abalanzó sobre él, escupiendo saliva. ¿Qué quieres, mamífero? ¿Cuál es tu demanda? La mirada de Sara era amable. Pero la amabilidad era la de un médico antes de dar un diagnóstico terminal. Ya te dijimos que mataste a nuestros hijos. Eso no se puede deshacer. No hay negociaciones para eso. Las extremidades de los insectoides resonaron con furia. Entonces, ¿por qué hablar aquí? ¿Por qué sentarse con nosotros? Porque mereces escucharlo primero, dijo Sara simplemente. El delegado del velo gruñó, tratando de reclamar el dominio. No puedes derrotarnos. Nuestros números se extienden por 1000 sistemas. Sara volvió su mirada hacia él, suave como la nieve. Entonces empezaremos con 1000 y veremos cuántos quedan. Un nuevo informe irrumpió en la cámara. Los rostros alienígenas en las pantallas azul estaban pálidos, frenéticos. Se infiltraron en nuestro centro de mando. Los humanos conocían nuestra encriptación. Lo sabían todo. La señal se cortó a estática. El pánico se rompió por completo. Los delegados gritaron. Otros huyeron. Algunos lloraron abiertamente. La otrora poderosa cámara se disolvió en ruido. Sara Hayes permaneció inmóvil, con su folio apoyado ante ella y las manos pulcramente cruzadas. Parecía casi triste, como si las hubiera picado. Quizás lo hizo. En el centro del caos, la voz gelatinosa de los Ls tembló con una sola pregunta. ¿Qué son? Los ojos de Sara se alzaron, serenos y devastadores. Somos la especie que convierte las nanas en tambores de guerra. Somos la especie que convierte los funerales en combustible. Somos la especie que sonríe cuando es hora de afilar cuchillos. Nos llamaste sentimentales. Tenías razón. Ese sentimiento es la tormenta que ahora se desata sobre ti. Y mientras la cámara se disolvía en el caos, presionó su panel de datos una vez más. Un solo mensaje pulsó a través de la galaxia. Simple e inconfundible. Fase 2 confirmada. Comienza la temporada de caza. La galaxia siempre había imaginado la guerra como un espectáculo. Flotas colisionando en formaciones ordenadas. Almirantes pronunciando discursos dramáticos. Estandartes sondeando en el vacío. Pero lo que provenía de la humanidad no era un espectáculo. Era algo más antiguo, más frío, aterrador en su intimidad. Era caza. Los informes llegaban a raudales a la Concordia como sangre goteando en el agua. Flotas enteras en silencio.
Colonias evacuadas con precisión quirúrgica solo horas antes de las emboscadas humanas. Patrullas atraídas hacia cinturones de asteroides donde las sombras se movían más rápido de lo que los escáneres podían rastrear. Los alienígenas los llamaban fantasmas, espectros, demonios encarnados. Pero para los humanos, era martes. La embajadora Sarah Hayes permaneció en la Cámara de la Concordia, aún en el ojo del huracán, su presencia casi suave contra el caos que estallaba a su alrededor. Los delegados gritaban pidiendo contramedidas, refuerzos, explicaciones. Ella simplemente escuchaba, con las manos cruzadas sobre su folio como si calificara la rabieta de niños revoltosos. Finalmente, cuando la cámara alcanzó su punto álgido, habló. Todavía nos malinterpretas. Nos imaginas como guerreros cargando sobre el terreno, cantando estandartes y ondeando banderas. Esa es una cara. Sí, pero no esta. Esta es la otra cara. Sus ojos, tranquilos e impasibles, los recorrieron. No estamos cargando. Nos estamos desmantelando. Los informes respaldaban sus palabras. En un sector, una tripulación alienígena de Dreadnoughts juró que los humanos se habían infiltrado en los conductos de ventilación, aunque no se habían detectado naves humanas cerca. En otro, una red de escudos planetarios se apagó segundos antes de que los bombardeos orbitales deberían haberla alcanzado. De alguna manera, los humanos no solo conocían su frecuencia, sino también sus códigos de anulación. Ejércitos enteros se encontraron ciegos. Armas que se negaban a disparar. Logística colapsando en días. ¿Qué es esto?, chilló el delegado insectoide. Mandíbulas castañeteando. Esto no es guerra. Esto es sabotaje. Sarah inclinó la cabeza. Después de todo, aprendimos de ti. La guerra no requiere carga. Requiere un final. La cámara siseó y zumbó con horror. Algunos exigieron represalias inmediatas contra la Tierra. Otros susurraban que la Tierra ya era irrelevante, que la verdadera amenaza humana se extendía por puestos avanzados ocultos y flotas fantasma. Sarah levantó su copa vacía como si estuviera llena. Querían espectáculo, pero descubrirán que los humanos prefieren sabores más sutiles. No los atacamos de frente. Estamos tirando de los hilos. Si tiran de los hilos suficientes, el tapiz se desmorona. Una ayuda aterrorizada irrumpió jadeando. El mundo natal de Karate Prime. Están evacuando. Ciudades enteras abandonadas de la noche a la mañana. ¿Por qué?, exigió el delegado del velador. La voz del SIDA tembló. Recibieron grabaciones. Imágenes de sus crías, sus guarderías, soldados humanos de pie entre ellos, sonriendo, sin hacer daño, solo mostrando que estaban allí. La cámara se congeló. El significado era claro. Los humanos podían tocar lo que más importaba e irse sin ser vistos. La mirada de Sarah era amable. Mataron a nuestros hijos. Les estamos recordando cómo se siente eso. El insectoide chilló de indignación, sus extremidades repiqueteando contra la piedra. Son monstruos. Sus labios se curvaron en una mezcla de tristeza y humor. No, somos padres. Y con eso, nuevas transmisiones llenaron las pantallas de la cámara. La galaxia observaba horrorizada cómo los marines humanos descendían sobre fortalezas alienígenas, con movimientos eficientes y una calma inquietante. No rugían como otras especies en la guerra. Bromeaban, tarareaban. Un escuadrón se pintaba los dientes en los cascos y recitaba estadísticas de béisbol mientras violaba un búnker de mando. Otro tocaba viejos himnos de rock mientras marchaban por campos en llamas. Para ellos, la aniquilación no era una tragedia. Era una coreografía. Los soldados alienígenas se desmoronaron. Algunos huyeron en medio de la batalla. Otros se congelaron, incapaces de enfrentarse a los humanos sonrientes que avanzaban con la paciencia de lobos que rodean a su presa. Algunos se rindieron antes de que comenzara la lucha, susurrando que preferían servir a los humanos antes que ser cazados por ellos. Dentro de la cámara, el anciano gelatinoso temblaba de desesperación. ¿Por qué se ríen?
¿Por qué no se enfurecen? La voz de Sara era suave, escalofriante en su ternura. Porque la rabia desperdicia energía, la risa la construye. Los delegados la miraron fijamente, algunos temblando, otros fulminándolo con la mirada, todos incrédulos. Uno de los sabios ancianos vagabundos se inclinó hacia adelante, con la voz temblorosa por la reticente admiración. No están librando guerras como las conocemos. Están contando historias. Están representando el miedo. Sara sostuvo la mirada de los ancianos. Ahora lo entienden. Nuestra mayor arma nunca ha sido el acero ni el fuego. Ha sido la historia. Damos forma a la memoria. Convertimos las batallas en mitos, las victorias en advertencias, las derrotas en himnos. No solo están luchando contra nuestras flotas. Están luchando contra nuestra narrativa. Y en nuestra narrativa, los depredadores que dañan a los niños nunca sobreviven al capítulo final. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier misil. Otra ayuda entró tambaleándose. Esta temblaba tan violentamente que apenas podía hablar. La fortaleza del brazo de Orión. Su IA se rindió. Reclamó. Afirmó que prefería a los cuidadores humanos. La cámara estalló de nuevo. El caos rodó como un trueno. Sara dejó que creciera antes de volver a hablar. Cada palabra deliberada. Verás, creías haber destruido nuestro futuro. Pero solo lo aclaraste. Nos diste un propósito. ¿Entiendes el peligro de una especie que no tiene nada que perder excepto su propia venganza? El delegado del velo clavó las garras. Uniremos nuestras flotas. Quemaremos tus colonias ocultas. Arrasaremos a los de tu especie de cada estrella. Sara lo miró con lástima. Ya intentaste quemar. El fuego contra la humanidad solo endurece el metal. Deberías haberlo sabido por la historia. Gruñó. Tu historia es irrelevante aquí. Su tono se suavizó de nuevo, conversacional. ¿Lo es? ¿Sabes? Una vez tuvimos una pequeña nación insular que bombardeó nuestro puerto, pensando que nos rendiríamos. En cambio, cruzamos océanos y los acabamos con fuego. Otro imperio pensó que la hambruna nos quebraría. Pero solo nos enseñó a racionar y a hacernos más fuertes. Cada vez que nos golpean, aprendemos. Golpeaste a nuestros hijos. ¿En qué imaginas que nos convertiremos con esa lección? El silencio que siguió no nació de la ignorancia. Nació de la comprensión. Al otro lado de la cámara, los delegados se movían, algunos susurrando sobre negociación, otros sobre retirada. La unidad de la Concordia nunca había estado tan fracturada. Y Sara seguía sentada con su taza de té vacía, esperando. El delegado insectoide finalmente siseó. Dinos, humano, ¿cuál es tu verdadero objetivo? Aniquilación. Los ojos de Sara tenían una calidez que era peor que el frío. Oh, no, todavía no. Aniquilar es fácil. Lo que queremos es comprensión. Queremos que vivas lo suficiente para comprender con precisión lo que despertaste. Suplicarás por la aniquilación antes de que llegue. El cuerpo gelatinoso de Lele se estremeció como una marea de tormenta. Tú atormentarías civilizaciones enteras. La sonrisa de Sara regresó suave y pequeña. Confundes tormento con revelación. Simplemente creemos que todo depredador debería saber lo que se siente al ser presa. De repente, una señal holográfica cobró vida, anulando los controles de la cámara. Mundos alienígenas se iluminaron. Sistemas estelares enteros ardiendo mientras las flotas humanas avanzaban. Las imágenes eran granuladas, caóticas. Pero algo era inconfundible. Soldados humanos moviéndose con serena precisión, con rostros pintados de sonrisas inquietantes y ojos brillantes con determinación. Entonces, el sonido llegó a la cámara desde incontables campos de batalla. Risas, música y un estribillo extraño y constante. Voces infantiles cantando nanas. La cámara no pudo contener el horror. Los dignatarios se derrumbaron en sollozos. Algunos se gritaron acusaciones. Unos pocos huyeron por completo, abandonando sus tronos.
La poderosa Concordia quedó reducida a un manicomio, y Sara seguía sentada. Serena. El anciano vagabundo susurró con voz ronca. Eres peor de lo que imaginábamos. Sara inclinó la cabeza cortésmente. Y tú imaginas tan poco. La cámara comenzó a despejarse. El pánico dispersó a sus líderes. Solo quedaban unos pocos, temblando en sus asientos, demasiado orgullosos o demasiado asustados para huir. Sara se levantó lentamente, alisándose la chaqueta del traje con las manos. Cogió su folio, guardó cuidadosamente la taza de té vacía dentro y observó las ruinas de la arrogancia a su alrededor. Una vez preguntaste qué era la humanidad. Viste la sonrisa y creíste que era todo el rostro. Ahora vislumbras la otra. Dejó que su mirada los recorriera, su voz resonando como el último tañido de una campana fúnebre. Pero te prometo que esto sigue siendo misericordia. Lo que viene después, no. Antes de que nadie pudiera responder, su tableta de datos volvió a latir. La levantó, leyó el breve mensaje y su sonrisa brilló de satisfacción. La cerró suavemente como si sellara una carta. Luego alzó la vista, con una voz serena y devastadora. Fase 3 confirmada. Prepara la noticia. La Cámara de la Concordia se había vaciado a la mitad de su capacidad. Los delegados, antes orgullosos, se redujeron a restos dispersos aferrándose a tronos como si los muebles pudieran protegerlos de la inevitabilidad. El gran salón, antaño un coro de arrogancia, ahora zumbaba de miedo. De esos que se filtran en la piedra y persisten en los filtros de aire. Las pantallas aún parpadeaban con transmisiones en vivo de sectores en llamas. Cada una era un testimonio de que los depredadores de la galaxia habían confundido a sus presas. Sara Hayes permanecía en silencio entre las ruinas. Su folio, cuidadosamente guardado bajo el brazo. Su expresión permanecía inalterada. Sin regodeo ni furia, solo serenidad, como si observara las últimas piezas de un juego desarrollarse exactamente como estaba previsto. Esa calma atemorizó a los consejeros más que 100 gritos de guerra. El delegado del velo, aún obstinado en su desafío, aunque sus garras temblaban contra el reposabrazos, finalmente gruñó: no pueden acabar con nosotros. Somos legión. Nuestras flotas aniquilan a los hijos. Nuestros archivos se extendían más allá del aliento de su especie. No pueden borrarnos. Sara respondió a su desafío con la suave paciencia de un bibliotecario que responde a la pregunta de un niño. Confundes la eliminación con nuestro objetivo. No estamos aquí para borrar tus archivos. Estamos aquí para reescribirlos. El anciano gelatinoso gorgoteó con voz temblorosa. Reescribe la historia, dijo Sara simplemente. La tuya siempre se ha escrito desde el trono. Mataste a nuestros hijos creyendo que nadie los recordaría excepto nosotros. Pero somos muy buenos recordando. Y pronto la galaxia recordará con nosotros. Cada rincón de tu imperio susurrará la misma historia. El día que hiciste que los humanos dejaran de sonreír. El anciano errante, de cuello largo y tembloroso, tarareó en voz baja una advertencia. ¿Qué dices? No solo destruirás, sino que corromperás la memoria. La mirada de Sara se suavizó con algo entre la tristeza y la inevitabilidad. La asentaremos en una canción, en una historia, en silencio. Tu gente temerá las sombras en el rabillo del ojo, la risa tras puertas cerradas, el débil sonido de una nana que se repite en la estática. Te preguntarás si estamos ahí incluso cuando no estemos, y esa duda te destruirá más rápido que cualquier bomba. El delegado insectoide golpeó sus extremidades con furia. Esto es terror. Esto no es una guerra honorable. Su sonrisa era tierna, compasiva. La guerra honorable es un mito que los depredadores se cuentan para dormir mejor. Pero no necesitamos sus mitos. Solo necesitamos la verdad. Dañaron a nuestros hijos. Estamos enseñando a la galaxia el precio de esa verdad. La cámara se estremeció al llegar otro informe. Una flota en la extensión Claren se había disuelto. Sus oficiales desertaron,
susurrando que preferirían ser ejecutados en casa antes que ser perseguidos por las estrellas por humanos risueños. La última transmisión de un comandante estremeció incluso a los consejeros más endurecidos. No se detienen. No temen. Solo observan, sonriendo como si cada paso ya estuviera escrito. No luchamos contra ellos. Seguimos su guión. Sara cerró los ojos brevemente, dejando escapar un suspiro como si rezara. Luego los abrió de nuevo, firme e inquebrantable. La fase 3 está casi completa. Los titanes del nudo corredizo. El anciano vagabundo se inclinó hacia adelante, desesperado. ¿Por qué advertirnos? ¿Por qué decir estás? ¿Verdades aquí? ¿Por qué no simplemente terminarlo? Sara consideró sus palabras cuidadosamente como si sopesara el peso de siglos porque la humanidad siempre ha pronunciado sus advertencias. Las escribimos con antelación. Nos contamos historias de arrogancia mucho antes de salir de nuestra primera cueva. Nos contamos mitos de reyes que se creían dioses, de imperios que se creían eternos. Nos advertimos mutuamente y les advertimos ahora. Se creen eternos. No lo son. La cámara se sumió en un silencio tan profundo que el zumbido de la maquinaria parecía ensordecedor. Y entonces, como convocadas por el destino mismo, las pantallas principales volvieron a encenderse, esta vez no con informes alienígenas, sino con una transmisión humana que anulaba simultáneamente todos los canales de Concord. La imagen era simple, aterradora en su contención. Un fondo oscuro, una sola llama parpadeante, y luego los rostros de niños humanos, sonriendo serenamente. Todos los alienígenas en la cámara se congelaron. Una voz, no la de Sara, sino el coro de 100 voces humanas superpuestas en una sola, habló. Mataron a nuestros hijos. Pensaron que la llama moriría con ellos. Pero el fuego no se extingue, así que, fácilmente, lo alimentaste, y ahora te quema. Los rostros de los niños se disolvieron en imágenes de flotas alienígenas explotando silenciosamente en el vacío, sus formaciones dispersándose como insectos bajo la luz de una antorcha. Mundos que una vez se creyeron intocables ardían en espirales de fuego. Sin embargo, a través de la carnicería, el sonido no era rugiente ni triunfal. Era el ritmo constante y escalofriante de una canción de cuna cantada en inglés. Uno por uno, los consejeros se desplomaron en la desesperación. El insectoide chilló hasta que su voz se quebró. El anciano gelatinoso lloró abiertamente, su cuerpo temblando con cada sollozo. El velador se aferró al desafío, pero sus garras cortaron surcos en el reposabrazos como si pudiera desgarrar la realidad misma. Sara observó sin triunfo, su expresión de silenciosa finalidad. Este es el mensaje final. Pensaste en sentimental, y tenías razón. Pero el sentimiento, cuando se afila, es la cuchilla más afilada. El anciano vagabundo, al borde del colapso, susurró con voz de caballo, no luchan por la victoria. Luchan por la aniquilación. Su voz se suavizó de nuevo, cargada de tristeza e inevitabilidad. No por la aniquilación. Corrección. No necesitamos destruirlos a todos. Solo necesitamos acabar con la ilusión de que no pueden ser destruidos. Siguió un silencio denso. Y entonces otro informe lo rompió. Esta vez no se trataba de flotas ni colonias. Se trataba de familias. Crías alienígenas de una docena de especies habían sido reubicadas discretamente, sacadas de sus criaderos, transportadas a refugios ocultos, alimentadas, cuidadas, no lastimadas, sino tomadas y abandonadas. En sus cunas había mensajes escritos en letras sencillas. Sabemos dónde duerme tu futuro. La cámara casi se rompió. El insectoide se desplomó, estremecido de horror. El velor aulló de rabia. La canción del vagabundo se convirtió en una ballena estridente y disonante. Sara alzó la mirada, enfrentándose a su terror con la misma calma cortés que había mostrado desde el principio. Masacrós lo que creías nuestro. Pero jamás jugaríamos con nuestros hijos reales. Lo que destruiste fueron ilusiones,
señuelos, sombras para atraerte. ¿Pensaste que los dejaríamos indefensos, expuestos, vulnerables? Colocamos su risa en simulaciones, sus rostros en proyecciones. No mataste más que fantasmas mientras los nuestros crecían a salvo. Golpeaste sombras y al golpear invitaste a la tormenta. La revelación fue demasiado. La cámara se fracturó, las voces se fragmentaron en caos, algunas gritando negaciones, otras derrumbándose en lágrimas. Sara dejó su folio en la barandilla y se apoyó ligeramente en él. Su voz se convirtió en un susurro que de alguna manera llegó a cada rincón del vasto todo. Y así termina la historia. No verás la siguiente página, pero la oirás susurrar en cada guardería, en cada sueño aterrador. La humanidad tiene dos caras. Has conocido a ambas. Una sonríe, la otra caza. Las pantallas principales cambiaron una última vez. La llama parpadeante se desvaneció, reemplazada por un solo mensaje en negritas letras blancas contra el vacío. El último mensaje de la Tierra. Mataron a nuestros hijos. Ahora conocerán la otra cara de la humanidad. Y bajo él, se elevó un sonido. Ni gritos, ni música. Pasos. La marcha sincronizada de millones. Botas contra la piedra. Resonando hasta el infinito. Las paredes de la cámara temblaron como si el sonido viniera de dentro. Los consejeros se aferraron a sus tronos, sus cuerpos temblando con una comprensión primaria de que los pasos no eran metáforas, ni una transmisión, sino reales. Acercándose paso a paso por la galaxia, Sara Hayes levantó su folio, se lo metió bajo el brazo y se giró hacia las puertas de la cámara. Se detuvo solo una vez, con voz tranquila, casi tierna. Cuando mataron a quienes creían que eran nuestros hijos, nos dijeron quiénes eran. Ahora les decimos quiénes somos. Y esta historia no termina con ustedes. Salió, cada paso firme mientras la cámara se derrumbaba en sollozos, negaciones y desesperación. Tras ella, el eco de las botas marchando se hizo más fuerte hasta que pareció que toda la galaxia entraba.